Un número racional tiene dos maneras de escribirse. Una es la escritura decimal y la otra es la escritura fraccionaria. Entonces, como un número racional admite estas dos escrituras, en este video veremos cómo pasar de una escritura fraccionaria a la escritura decimal y cómo pasar de la escritura decimal a la fraccionaria. Esta es la escritura o notación fraccionaria y esta es la escritura o notación decimal. ¿Cómo sabemos que estas dos expresiones son iguales? Si dividimos 16 dividido 5, lo pueden hacer con calculadora, nos queda que es igual a 3,2. 3,2 es un número racional decimal porque tiene un número finito de cifras decimales. Proviene de una división de resto 0. En este ejemplo, esta escritura fraccionaria, que es 5/9, si nosotros hacemos la división 5 dividido 9, en el visor de la calculadora encontrarán 0,5555. Esto significa que el 5 se repite infinitas veces, por eso se pone un arquito arriba del 5, que se lee 0,5 periodo en 5. A este número es un número racional periódico. Entonces, vamos a hacer el pasaje de la notación fraccionaria a la notación decimal, es decir, cuando tenemos una fracción y queremos ver cómo se escribe en su notación decimal. Para ello, lo que tenemos que hacer es dividir el numerador por el denominador. En este caso, pueden hacerlo con calculadora. Por ejemplo, si tengo 2 quintos, en la calculadora haremos 2 dividido 5, que es igual a 0,4. Es un caso de una notación decimal finita, que significa que tiene un número finito de cifras decimales en la parte decimal justamente. Proviene de una división que tiene resto 0. Este otro ejemplo, que es 8/11, hacemos 8 dividido 11 y queda 0,7272. Eso significa que el período es 72, lo que se repite es el 72. A eso se le llama notación decimal periódica. En este caso, el resto de esa división nunca va a ser 0. Tiene un número infinito de cifras decimales periódicas porque se repiten. Ahora, el pasaje de notación decimal a fraccionaria tenemos que tener en cuenta dos cosas. Tenemos que tener en cuenta si el número es un número decimal finito o es una expresión periódica. Si la notación es decimal finita, ¿sí? Es decir, que no es periódica sino que es finita, tiene un número finito de cifras decimales, para poder expresarlo como fracción, la pregunta es ¿cómo lo hago? Bueno, en ese caso lo que tengo que hacer es fijarme cuántos decimales tengo después de la coma. En este ejemplo digo 0,38, se lee como 38 centésimos, tengo dos cifras decimales, por lo tanto, el denominador contiene la unidad, que es el 1, seguido de dos ceros. Este número se lee como 38 sobre 100. La expresión fraccionaria irreducible es 19/50. Entonces se escribe en el numerador el número sin la coma, en este caso el 38, y en el denominador la unidad, que es el 1, seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga ese número. Por ejemplo, si tengo el menos 1,23, esto sería menos 123 centésimos. Por lo tanto, para poder escribirlo en la escritura fraccionaria, primero no me tengo que olvidar que el número es negativo, por lo tanto la fracción también será negativa. Nos quedaría menos 123 sobre 100. No se puede simplificar, o sea, es que es la fracción irreducible. Otro ejemplo sería el menos 12,4, que eso se lee, otra forma de leer el número sería menos 124 décimos. Por lo tanto, nos quedaría 124 sobre 10. La unidad seguía de un solo cero porque tiene un lugar después de la coma. Si lo simplificamos, nos queda 62 quintos. Ahora tenemos que tener en cuenta que el número podía estar escrito en forma decimal y ser periódico.
Entonces, cuando el número es un decimal periódico, lo que me tengo que fijar es cuántas cifras decimales periódicas tenga. En este caso tengo 2. Por lo tanto, el periodo es de 2 cifras. Es un número, es un periódico puro, que significa que se empieza a repetir inmediatamente después de la coma. ¿Cómo hago para hacerlo? Se sigue esta regla. Se escribe el número en el numerador, el número sin la coma, restándole la parte que es no periódica. Y en el denominador se colocan tantos 9 como cifras decimales periódicas tenga el número. Entonces, en este caso tengo 2 cifras decimales periódicas, por eso van 2 nueves. En el numerador se pone el número sin la coma, que sería 324, y se le resta la parte que no es periódica, que en este caso es 3. Al resolverlo, nos queda menos 321 sobre 99, que tenemos que llegar a su fracción irreducible. Podemos, en cambio, tener un número que sea periódico, pero no puro, es decir, que tenga cifras decimales, pero que no se repitan, como en este caso el 3. En este caso, se llaman periódicos mixtos. Si el número que está escrito en la escritura decimal es periódico mixto, se escribe en el numerador, igual que arriba, el número sin la coma, restándole la parte que no se repite o la no periódica. Y en el denominador, tantos 9 como cifras decimales periódicas tenga el número y tantos ceros como cifras decimales no periódicas tenga el número. Entonces, en el denominador va a contener 2 9 porque tiene 2 cifras decimales periódicas, correspondiente al 2 y al 5. Y un 0 que le corresponde al 3, que es la cifra decimal no periódica. En el numerador vamos a colocar el número sin la coma, que sería 2352, y le vamos a restar la parte que no se repite, la no periódica, que sería 23. En el numerador nos queda 2329 sobre 990, que es una expresión irreducible. ¿Cómo hacemos para hacer los otros ejemplos? Si tenemos 0,5 periodo en 5, entonces esto sería 5 sobre 9. En este que tenemos 3,6 periodo en 6, tengo que colocar un 9 por la cifra decimal periódica que tenga en el denominador, en el numerador hacer el número, que sería 36, menos la parte que no se repite, que es 3. Nos quedaría 33 novenos, que es igual a 11 tercios como fracción irreducible. Por último, tenemos un número periódico mixto porque tiene una cifra decimal periódica y una cifra decimal no periódica. Cuando el número es negativo, el procedimiento es igual, solo que la fracción será negativa. Entonces, en el denominador va a contener un 9 por esta cifra decimal periódica y un 0 por esa cifra decimal no periódica. En el numerador se coloca todo el número, que sería 1506, menos 150, que es la parte que no es periódica, y nos quedaría menos 1356 noventavos, que al simplificarlo la fracción irreducible es menos 126 quinceavos. Es decir, que no se olviden nunca de llegar a su fracción irreducible. Espero que el video los ayude a poder hacer las actividades planteadas.